Hola, ¿cómo está? ¿Qué dice? Otra vez acompañándonos ambos. Ustedes, que simbolizan una síntesis del pueblo argentino, y nosotros, trabajadores de la Seguridad Social, trabajadores de ANSES y de otras instituciones previsionales del país. ¿Por dónde empezar el día de hoy? Un día difícil, contradictorio, sorpresivo. La verdad que da un poco de vergüenza ajena escuchar a los comunicadores sociales, a muchos periodistas, altísimamente preocupados por los linchamientos. Los linchamientos. Yo le quiero recordar a todos que para que exista un linchamiento tiene que haber una soga, ¿vio? Un árbol, un pueblo enfervorizado y alguien que teóricamente es culpable. Tiran la soga por arriba de una ramita. Usted lo habrá visto en las películas norteamericanas, que son especialistas en linchamiento. Y bueno, se le pone la soga al pobre tipo y se lo ahorca ahí, bum, bum, bum. Eso es un linchamiento. ¿Usted vio algún linchamiento en las imágenes que se ven en la tele? La verdad que me parece que están exagerando. Y además, ustedes exageran cuando el perjudicado es el delincuente. Ahora, cuando la víctima propicia es el pueblo argentino, mire, asesinan un jubilado cada 4 días. Pero no es que lo asesinan, lo roban, no. A muchos de ellos parece que se encarnizaran con los jubilados. Los torturan antes de morir. Yo, la verdad, nunca escuché a este periodismo canalla rasgarse las vestiduras cuando se habla de cualquiera de los 7 muertos diarios que tenemos. Tenemos 7 muertos diarios por violencia. Yo a este periodismo canalla no los escuché nunca con el nivel de preocupación que tienen. Pero ustedes, ¿qué esperaban? Que el pueblo soportara estoicamente, ya llevamos 10, 12, 15, 20 años de soportar estoicamente a la delincuencia. ¿Ustedes qué esperaban? ¿Qué creen, que el pueblo es boludo? No da más el pueblo, está harto. Sabe que no tiene justicia, sabe que no tiene dirigentes políticos que piensen. Saben que la policía, en el mejor de los casos, es indiferente, y cuando no, son socios de los delincuentes. ¿Pero qué esperan? ¿Qué creen, que el pueblo, que nosotros no somos Colombia, con el mayor respeto? Este es un pueblo que sabe de organización, que se organiza, El pueblo se organiza y se va Lo dijo el Papa Francisco, ¿o no lo escucharon? ¿No lo escucharon esa noche cuando habló por teléfono a la Plaza de Mayo? No, habló a la Iglesia Argentina, pero la Iglesia Argentina puso unos parlantes ahí en la Plaza de Mayo y se escuchó la palabra de Francisco. ¿Sabe qué dijo? Para mí lo principal que dijo esa noche el Papa: cuídense entre ustedes. Lo dijo él, que digamos que un poco informado está. Entonces, esta hipocresía de la corporación mediática, la que es estatal, la que no es estatal, todo, se rasgan la vestidura. Claro, ¿sabe por qué? Porque la gente empieza a reaccionar defendiendo su propia seguridad y después va a reaccionar por otras cosas el pueblo. No vaya a ser que le toque los intereses a la corrupta clase política. No vaya a ser que le toque los intereses a ese periodismo rentado que hay, ¿no? Y se queden sin laburo, che. Total, un jubilado muerto más, un chico secuestrado y violado más. Ah, pero cuando tocan un delincuente salen todos, Progres a la violeta, eso es lo que son. Están bailando un minué al borde del Titanic, porque si nos hundimos todos, Y el pueblo argentino, que tiene ese olfato
tradicional de nuestra historia, claro que no conocen la historia, no la leen, nunca el pueblo argentino dejó pasar ese límite. Ni el 17 de octubre, ni el 2 de abril, ni ninguna de las fechas claves de nuestra historia, el pueblo durmió. No dormimos. Entonces, claro, hay un factor que no está controlado. ¿Quién controla al pueblo? Controlamos a este medio de comunicación, controlamos a este otro, controlamos a este ministro, controlamos todo. Ahora a 40 millones. Entonces sale la presidenta y dice, paz social, por favor. Justamente la presidenta pide paz social, que durante 10 años sembró nada más que odio. ¿Pero qué creen? ¿Que somos todos tarados? Hay un antes y un después en la Argentina y está sucediendo ahora. Aprendan los políticos. Aprendan porque no hay tanto tiempo, ¿eh? Además, esta generación de políticos, mire, en el 2016 van a quedar muy pocos, las excepciones, porque hay excepciones, pero van a quedar las excepciones nomás. La gran mayoría va a desaparecer porque son chantas, corruptos, viven haciendo negocio, hacen política para vivir de la política, para tener un sueldo, para hacerse millonario, para eso. Y encima se horrorizan, no vaya a ser que el pueblo se desboque. El pueblo tiene que morir en silencio. Y la verdad que últimamente vos le das los anillos, le das el reloj, le das la plata, le das el coche, igual te matan. Entonces, como te van a matar igual, resistí. Ayudémonos entre nosotros, como dijo el Papa. Ya no es el mejor camino, es el único. Estados Unidos, todas las familias están armadas. Pero como es Estados Unidos, de vez en cuando alguno va y mata a 14 compañeros del colegio. Pero como Estados Unidos está todo bien. Acá si la gente se defiende, somos unos salvajes. Nosotros somos los salvajes, los delincuentes no. ¿Pero quién les da el libreto? Estoy caliente, ¿no? Se nota. Se nota porque es muy grave. Es muy grave. Aparte, siento que la sociedad argentina está yendo hacia un lugar peligrosísimo. La están empujando a la sociedad argentina. Ahora no vamos a ser las únicas víctimas, ¿eh? La violencia está en todos lados y no la hizo el pueblo trabajador. No la hicieron los trabajadores. Los trabajadores no han pedido este ajuste salvaje. Y este paro que vamos, que dice que es un paro político. Paro político, con todas estas cosas que se ven, me hablan de política. Cuidemos a los chicos. Hagamos carriles de seguridad en las calles. No confíen en nadie. Solamente en ustedes. Cuiden a los chicos, cuiden a los ancianos. Hay que poner alarmas comunitarias. Que los vecinos sepamos quién vive del otro lado, quién es. Comencemos a cuidarnos nosotros. Todo lo contrario a lo que usted va a escuchar en la mayoría de los medios, donde parecía ser que tenemos que ir como víctimas silenciosas. En silencio no. ¿Qué más tenemos, Juan Carlos? Bueno, el secretario de Ejecución Penal, Juan Manuel Casalotti, defensor general de San Martín, y un tema realmente que son las cárceles. Desde el Congreso Nacional se va a pedir que concurra el Ombudsman, justamente de las cárceles, porque es el otro tema. El 99% de las fugas, nadie puede creer que son limando los barrotes, justamente. El tema central es qué es lo que se va a responder frente a una situación de las cárceles de nuestro país donde hay cada vez más fugas en la geografía del país. Y el otro tema, Leonardo, es en la coyuntura parlamentaria la visita del jefe de gabinete de ministros. Una pregunta y una incógnita. ¿Qué va a pasar con algo, Leonardo, que es importante, que es acerca de subir el impuesto a las ganancias? Creo que no, que la presidenta ha decidido no subirlo, pero nos puede dar alguna sorpresa. Además, no podemos olvidar, estimado Juan, que tenemos el 2 de abril ya cerca. Ya nuestra fecha patria, porque es una fecha patria, aunque a muchos no les guste eso, es una fecha patria.
Vamos a repetir una nota que hicimos hace poquitos días con un soldado de la patria. Ahí va. De tema, y no sé si cambiamos de tema porque el tema Malvinas para nosotros es trascendente, para mí cambió mi vida también, así que hoy es un día fuerte. Tenemos a Julio César Sotelo, que te agradezco muchísimo que estés acá. No, al contrario, gracias por invitarme. Porque qué mejor que con un soldado, ¿no? Qué mejor que con un soldado. Más allá, yo respeto mucho a los oficiales y suboficiales que han luchado también en la Guerra de Malvinas, pero el protagonismo que tuvo aquel ejército nuestro, donde el servicio militar obligatorio nos unía de una forma que fue muy criticada en aquel momento, pero que yo siempre estuve de acuerdo, porque un ejército con pueblo adentro es una cosa y un ejército profesional es otra cosa. Yo creo en el ejército del pueblo, en el ejército popular, ¿no? Y creo que con los más y los menos, más allá de la actuación política de los militares, que fue un desastre, Malvinas fue un lugar y un momento donde todos estábamos unidos. Hay mucha gente que no lo reconoce, que ahora se horroriza, pero yo pasé por ese momento y sé que el 99% del país estaba detrás, a favor de la defensa del territorio, que es algo tan normal y elemental. Y ya estamos en este momento de recordatorio de la Guerra de Malvinas, por lo menos para mí, ya esto viene comenzando hace rato, y qué mejor que tener a un combatiente de verdad, de haber estado en el peor momento de la guerra y haber sobrevivido y haber sufrido todas esas circunstancias y estar aún entero. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo psicológicamente luchaste contra todo eso vivido? No, mi formación es, digamos, nosotros, la mayoría fuimos de formación católica. Algunos que no eran de la religión católica, quizá un protestante o otro tipo de religión, no querían vestir el uniforme dentro del ejército. Estos que eran protestantes. Claro, judíos. Claro. Que también en la guerra hubo judíos y la historia cuenta de judíos contra judíos. Claro. Entonces yo tengo formación católica y lo que pude aprender de niño lo pude ejercer a través de la espiritualidad, de control mental, porque bien en un principio no tuvimos la contención, digamos, necesaria, ¿no? Sí, quizás uno contaba la historia a la familia, por más que no había experiencia de guerra. En el barrio todo el mundo nos preguntaba, hasta las personas que nunca hablaba con uno, le preguntaban ¿que cómo era eso? ¿Cómo fue la tragedia? Sí. ¿Cómo fue? Pero como no había experiencia, uno trataba de contenerse para no llorar en muchas situaciones, pero la fortaleza espiritual hizo que pudiera superar ciertas etapas de mucha crisis. ¿Cuántos soldados correntinos? Los correntinos fueron de los que más fueron a la guerra. ¿Recordás más o menos el regimiento cuánta gente tenía? Sí, alrededor de 300, porque nos dividíamos en compañía, que cada compañía tendría más de 100 personas. Entonces, por esa leyenda un poco folclórica, un poco cierta y un poco folclórica del soldado correntino, ¿no? Que de mucho sirvió, porque nosotros, por ejemplo, para sobrevivir en las islas, muchas veces para alimentarnos eran las ovejas, y ellos tenían una capacidad de sacar la piel del cordero para
para que lo podamos Los muchachos correntinos hervir. Exacto, sí, sabían sí, usar un cuchillo. Estamos Exactamente, viendo imágenes, sí, me sí, imagino que estamos paralelamente viendo imágenes de lo que fue nuestra guerra. No fue de los militares nada más, fue nuestra. No hay que ser tan cómodo como para sacarse de encima los hechos históricos del país. Más allá que lo haya decidido un borracho. Eso no está en discusión. Lo que sí está en discusión es si estamos orgullosos de haberlas defendido o no. O si seguimos pensando que los soldados eran unos pobrecitos. ¿Qué sentís cuando algunos dicen, pobres los chicos que fueron? ¿Realmente era así o realmente muchos de los chicos estaban orgullosos de tener el uniforme? Nosotros estábamos orgullosos del colegio primario. Uno la veía flamear y uno jura la bandera. Desde la primaria hasta después a segunda escuela, que fue el ejército. Uno jura la bandera a defenderla hasta la muerte. Y uno aprende a quererla tanto que nosotros, desconociendo todo la tecnología, con todo el avasallamiento que íbamos a tener y todas esas cuestiones, todo el mundo fue con su voluntad, y todo el mundo que la enorme mayoría convencidos de lo que estaban exacto, convencido por la patria, por la bandera. Sí. ¿Y cómo ves, yéndote un poco a la actualidad, cómo ves la posibilidad de un regreso al servicio militar? Quizás no como lo tuvimos mi generación o la tuya, de tantos meses, pero sí un servicio militar acotado, cuestión de que primero al Estado Nacional le sirva para saber en qué situación de salud, de estudios, de capacitación están nuestros jóvenes, primera cosa. Y segunda cosa, para que los jóvenes también tomen conciencia de qué nacionalidad tienen, qué territorio tienen y qué pasa cuando hay un conflicto y hay que enfrentarlo. ¿Qué opinión tenés vos de un posible regreso a un servicio militar acotado, pero servicio militar? No lo veo mal. En su momento fue el servicio militar era obligatorio, pero quizás si puedan buscar la manera de que los chicos se puedan encauzar en la parte educativa y que tengan una formación y concientizarlo que la patria es nuestra. Porque muchas veces uno sale acá en los países limítrofes, el que tuvo la posibilidad de viajar, a uno lo consideran por ser argentino, pero muchas veces pasa por el fútbol. Claro. No precisamente por respetado, digamos, porque fuimos los que luchamos por una patria y además de ser la única guerra en el siglo, ¿Y por no qué? se valora por ese lado, pero Claro. sí además como la guerra la perdimos, Eso. Hay que pagar. Cuando perdés una exacto. guerra, los países que pierden una guerra tienen que pagar. Nosotros no solo estamos pagando deuda externa que jamás hemos contraído, fruto de esa guerra perdida, y de otras guerras, la guerra interna también, ¿no? Exacto. Estamos pagando una deuda que ni siquiera hemos contraído, sino que además nuestra democracia prometió ser una democracia dócil, cosa que a los argentinos nos cuesta tanto, de hecho no lo podemos ser, ¿no? Tengo algunos mensajes de nuestros televidentes. Sí. Julio. Raúl de Muniz dice, de acuerdo con los dichos de Fabré, muy buen programa. Susana de Belgrano, muy difícil que haya justicia mientras Cavallo, Menem, Jaime, Schiavi y tantos otros pasean tranquilamente por las calles, totalmente de acuerdo. Es la justicia, sí. Mónica de Pompeya le pide a Fabré que haga algo por los jubilados, es una vergüenza. El aumento que nos dieron, por supuesto. La ley de movilidad se quedó, se trabó. 2.700 pesos ya. La inflación fue muy fuerte en estos 4 o 5 meses. Fuerte como hacía 10 años no lo era. Pero parece ser que en el gobierno no lo percibieron así. Manuel de Quilmes comparte los comentarios de Fabré sobre inseguridad. Comparte, sí. Pero se debe admitir que a este gobierno le cuesta
que reconocer que existe la inseguridad. Y bueno, sí. Roberto de Palermo, ¿qué opina Fabré que en una plaza de Recoleta izaron una bandera de la Cámpora en lugar de la República Argentina? Una vergüenza, dice. Que sigamos luchando por los jubilados que están desamparados, dice. Interesante lo que cuenta el excombatiente de Malvinas. Hay muchos. Rosa de Once coincide con nosotros. Los políticos de la justicia, estamos a la buena de Dios, dice. Margarita de San Miguel felicita por el programa, todos los temas tratados. Néstor de San Martín coincide, pero dice que la solución debe hacerse orgánicamente, porque si no sería un estado anárquico. Auspicioso hablar de Malvinas, un tema que se debe recordar siempre. Muchísimas gracias a nuestros televidentes. ¿Y cómo es tu vida ahora, compañero Sotelo? ¿Cómo tu familia? Contame. Mi familia está constituida por mi esposa y mi nene, que tiene 7 años, que debe estar en el colegio en este momento, o saliendo. Pero yo, después de muchos años, me costó ejercerme e insertarme en la sociedad. O sea, Claro. lo que usted me preguntaba anteriormente, Claro. no fue nada fácil. Estuve 5 años fuera del país, porque en la época 84, 85, no conseguía trabajo y no... Aparte fue no la estaba época de la desmalvinización, ¿no? Exactamente, exactamente. Donde la embajada norteamericana presionaba mucho a Raúl Alfonsín por eso. Ni que decir a Menem. Bueno, Menem se dejó presionar antes de asumir ya. Claro. Y además necesitaba hacer como una terapia y irme del país unos años. Pude renovarme y no hablar siempre de Malvinas, claro, y todo, y me sentí útil porque pude conseguir trabajo y eso me ayudó bastante. Y después regresé a los 4 o 5 años y siempre participé de las agrupaciones de veteranos, y siempre malvinizando. Qué bueno que tengas un hijo. Por supuesto que tengas una esposa, no Sí. se me enoje. Pero qué bueno que tengas un hijo, porque yo tuve un vecino que también conoció una hermosa mujer, buenísima, pero él no quiso tener chicos. Era como que hasta eso le costaba. Acaba que uno no madurar. Sí. Y quizás eso también, esta, digamos, patología que uno no pudimos desarrollar, o sea, que nosotros fuimos con 18 años. Muy chicos. Regresamos, y toda nuestra generación fue bastante difícil. Vamos a hacer un acto Sí. nosotros y te vamos a invitar. Bueno, desde ya A vos muchas y a gracias. muchos más. Desde ya Muchas gracias. te felicito Bueno, y en muchas vos gracias. a todos. Así estábamos con el amigo Sotelo, con Julio Sotelo, este soldado orgulloso de haberlo hecho, de haber sido un soldado de la patria, ¿no? Quise repetirlo porque en él quiero recordar a todos los soldados, a los que dieron su vida, a los que entregaron su salud física y mental, o una o la otra, o ambas, a los que les costó tanto seguir viviendo que muchos se suicidaron. A todos ellos estoy personalmente en deuda. Yo, no sé usted. Yo estoy en deuda. Les debo tanto, tanto. Bien, nuestros televidentes. Mónica de Lugano coincide plenamente con los dichos de Fabre, lo felicita. Hugo de Bursaco, estoy de acuerdo con los dichos de Fabre, todo está a favor de los delincuentes, dice, vivimos encerrados, mientras ellos, los ladrones, hacen lo que quieren. Víctor de Pompeya dice, de acuerdo con el paro del día 10. Ramón de Ramo Mejía, de acuerdo con el paro, es hora que el gobierno escuche a los trabajadores. Raquel de Liniers, preocupada por la economía y la inseguridad, espera que el gobierno regrese al comienzo de su gestión. Ese era un sueño que yo también tenía. Rubén de San Martín felicita por la editorial nuestra, bueno, y más mensajes, todos, la verdad todos coincidiendo.
lamento mucho que coincidamos en un diagnóstico tan, pero tan feo, tan negativo. Pero la realidad es la única verdad, decía el general, y no podemos ignorarla. El enfermo que no sabe que está enfermo no se va a curar nunca. Y nuestra sociedad está enferma, estamos enfermos y nos tenemos que curar. ¿Sabe cómo? Cambiando a la política, cambiando a los dirigentes políticos que nos han llevado hasta acá, a todos, dejando a los poquitos que usted note que valen la pena. Pero en general la mayoría son de la misma raza, se cuidan ellos nomás. Muchísimas gracias por este nuevo encuentro y este nuevo intercambio de cuestiones que consideramos que son verdades. Hasta nuestro próximo Seguridad Social y Estado.